Su tribu estaba siendo aniquilada por una misteriosa epidemia. Sus curanderos estaban indefensos. Sus plegarias no obtenían respuesta. Justo cuando toda esperanza se había perdido, apareció ella, una extraña con extraños instrumentos en la mano, que había perdido a su propio padre por la misma enfermedad. ¿Era esta mujer una bendición inesperada enviada por los espíritus o la causa misma de la plaga y el desastre? El último aliento del doctor Alistair Finch fue como el último aliento del mundo de su hija. Elara, de 19 años, se había quedado completamente sola en medio de la despiadada epidemia que había devorado a su padre en el corazón de África. La única herencia que le quedaba de él era un pesado diario encuadernado en cuero, lleno de los secretos de la medicina occidental. Pero este conocimiento no había sido suficiente para salvar a la única persona que amaba. Peor aún, la gente de la pequeña aldea, a la que habían intentado ayudar, los consideraba responsables de la propagación de la plaga. «Vuestros hechizos han enfurecido a los dioses», gritaba la multitud enfurecida, unida en su deseo de expulsar de sus tierras cuanto antes a ella y a las valiosas notas de su padre. Sin poder derramar ni una lágrima sobre la tumba de su padre, Elara fue expulsada a la naturaleza salvaje por la ira de la ignorancia y el miedo. Caminó durante días sin saber a dónde iba. La única riqueza que poseía era el conocimiento dentro de esa bolsa de cuero. Pero el conocimiento no sacia el hambre, ni calma la sed. Justo cuando había perdido toda esperanza y esperaba sus últimos momentos a la sombra de una acacia, fue encontrada por los cazadores de la tribu de la Lanza de León. La llevaron ante su líder, un joven y adusto guerrero llamado Kaelen. La tribu de Kaelen también estaba bajo las garras de la misma misteriosa epidemia. Sus propios curanderos estaban indefensos, y los niños y los ancianos morían uno por uno. Cuando Kaelen vio a esta pálida y extraña muchacha y el extraño libro que aferraba en sus manos, no sintió un atisbo de esperanza, sino una profunda sospecha. ¿Era esta mujer una maldición que propagaba la enfermedad? ¿O una respuesta inesperada enviada por el destino? Se encontraba en la delgada línea entre matarla y salvarle la vida. Elara fue llevada a la tribu de la Lanza de León como una cautiva. Kaelen la arrojó directamente ante la jefa y chamana de la tribu, una mujer sabia pero despiadada llamada Sola, que había construido su poder sobre el miedo y las tradiciones del pueblo. Cuando Sola vio los libros y los extraños instrumentos en la bolsa de Elara, un brillo de odio apareció en sus ojos. «Esta es la magia de los extranjeros», dijo Sola, su voz como el siseo de una serpiente. «La enfermedad es la ira de los espíritus de nuestros antepasados. Estos objetos diabólicos que ha traído esta mujer solo enfurecerán más a los espíritus». Sola temía perder su autoridad espiritual sobre la tribu, y Elara era una amenaza que debía ser eliminada. Sin embargo, el pequeño hijo de Kaelen ardía en fiebre, atrapado por la misma epidemia. Kaelen había caído en la desesperación al ver que las plegarias y las medicinas herbales de Sola no funcionaban. Su instinto paternal se impuso a su recelo de guerrero. Suplicó al jefe y al consejo que le dieran a esta mujer extranjera una última oportunidad. «Mi hijo se está muriendo», dijo. «¿Qué tenemos que perder?» Sola vio esto como una oportunidad para manipular la situación a su favor. «Muy bien», dijo con una sonrisa sarcástica. «Ya que confiáis tanto en el conocimiento de la extranjera, démosle nuestro caso más desesperado». Señaló con el dedo a una de las ancianas más queridas de la tribu, Sena, que estaba al borde de la muerte. «Si no logra que llegue a la mañana, pagará con su propia vida por haber insultado a los espíritus». Esto no era una prueba, era una ejecución. Sena no tenía esperanzas de sobrevivir. Y cuando Elara fracasara, Sola no solo se desharía de esta extranjera, sino que también humillaría a Kaelen frente al pueblo. Cuando llevaron a Elara a la oscura choza donde yacía Sena, sintió el frío aliento de la muerte. Pero la voz de su padre parecía susurrarle desde las páginas de su diario. Primero observa, luego diagnostica. Elara observó a Sena durante horas. Su fiebre, su respiración, las manchas en su piel. Los síntomas coincidían perfectamente con una infección bacteriana transmitida por agua contaminada, que su padre había descrito en su diario como fiebre del río. No era la ira de un espíritu, sino una enfermedad científicamente explicable.
y su tratamiento era mucho más simple que las plegarias de Zola: limpiar el cuerpo y fortalecer el sistema inmunológico. Bajo la mirada escéptica de Kalen, Elara le pidió que hirviera agua limpia, que trajera ciertas cortezas de árboles fibrosos y, lo más importante, que no dejaría entrar a nadie en la choza. Afuera, Zola y sus seguidores se reían burlonamente, esperando su fracaso. Pero Elara, tal como le había enseñado su padre, intentaba crear un entorno estéril. Con el líquido antiséptico que obtuvo al hervir las cortezas de los árboles, bajó la fiebre de Senna y limpió sus llagas. Luego, machacó las últimas tabletas de quinina de su bolsa y obligó a la enferma a beberlas. Al amanecer, la puerta de la choza se abrió. Zola entró, segura de su victoria, pero la escena que vio la dejó helada. Senna no estaba muerta. Dormía plácidamente. Su fiebre había bajado. Elara, exhausta pero erguida, velaba a su lado. Era imposible. El shock de Zola dio paso al pánico. Justo en ese momento, Elara notó el sedimento que quedaba en el fondo de la jarra de agua que Senna había estado bebiendo. Ese olor familiar, terroso. Esto no era solo una bacteria. El agua, susurró Elara volviéndose hacia Kalen. No solo está sucia. Alguien está envenenando el agua. En ese instante, comprendió que no solo luchaba contra una epidemia, sino también contra un asesino dentro de la tribu. Y ahora ese asesino sabía exactamente quién era la única persona que conocía su secreto. La palabra veneno de Elara resonó en la choza no como un susurro, sino como una declaración de guerra. En ese instante, Kalen lo comprendió todo. Las calamidades que habían caído sobre la tribu no eran la ira de un espíritu, sino el resultado de la ambición de una persona. Y esa traidora intentaba ocultarse haciendo pasar a Elara por una impostora. El pánico momentáneo en el rostro de Zola, seguido de inmediato por un odio frío, fue para Kalen tan valioso como una confesión. Pero Zola era la líder espiritual de la tribu. Acusarla sin pruebas concretas significaría dividir a la tribu en dos. ¿Dónde está tu prueba, extranjera? Siseó Zola. Quizás la verdadera envenenadora eres tú, intentando desviar la atención. Kalen se interpuso para evitar que Zola y sus seguidores atacaran a Elara, pero sabía que se les acababa el tiempo. El jefe y el consejo estaban desconcertados ante esta nueva acusación. Elara recordó una nota del diario de su padre. Cada veneno esconde su antídoto en su propia tierra. Encontrar la fuente del veneno significaba encontrar tanto el antídoto como desenmascarar al traidor. Bajo la protección de Kalen, ella y Kalen se dirigieron al río, la fuente de agua de la tribu. Este viaje derribó todos los muros entre ellos. Kalen quedó maravillado con los métodos científicos de Elara, que tomaba muestras de la tierra y del agua, y las examinaba con cuidado. Elara, a su vez, fue testigo de cómo Kalen leía la naturaleza como un libro, extrayendo significado de la más mínima huella. Tras horas de rastreo, encontraron la fuente, en la poza de una pequeña y apartada cascada que alimentaba la vena principal del río. Se estaba vertiendo regularmente un veneno lento pero efectivo llamado la raíz de sombra. Kalen reconoció esta raíz de inmediato. Era una planta peligrosa conocida solo por los curanderos y chamanes más expertos, es decir, Zola, que podía enfermar incluso al tacto. Era la prueba que buscaban, pero justo en ese momento, unas flechas comenzaron a silbar desde los árboles. Zola había adivinado lo que buscaban y había enviado a sus guerreros más leales tras ellos para acallar su secreto para siempre. Kalen se puso delante de Elara como un escudo. «Te sacaré de aquí», rugió. «Te lo prometo». En ese momento para Elara, Kalen ya no era solo un guerrero. Era la única persona a la que le confiaba su vida. Kalen, a pesar de su brazo herido, luchó como un león y logró repeler a los guerreros de Zola. Pero ahora se habían convertido en fugitivos. Si regresaban a la tribu, Zola los declararía traidores y los haría matar al instante. Mientras se escondían en un antiguo refugio de cazadores en las profundidades del bosque, la fiebre de Kalen comenzó a subir. Una de las flechas estaba envenenada. Elara se enfrentaba a la prueba más difícil de su vida. Esta vez, no era solo a una anciana a quien debía salvar, sino al hombre que le había robado el corazón. Durante días, veló junto a Kalen,
usando las notas del diario de su padre y las hierbas que recogía del bosque. Intentó todo lo que sabía para bajarle la fiebre y purgar el veneno de su cuerpo. En esas noches febriles, mientras Kaelen deliraba, también desvelaba las heridas más profundas de su alma. Su esposa, perdida en la epidemia, su hijo, que se quedó sin madre. Elara vio al padre vulnerable y solitario dentro de este fuerte guerrero. Le dio no solo curación, sino también compasión. Cuando la fiebre de Kaelen bajó y abrió los ojos, encontró frente a él no solo a una curandera, sino a una mujer que lo miraba con amor. «Tú», susurró Kaelen, «no eres una maldición que trajo mi padre, sino una bendición enviada por los espíritus». En ese instante, sin necesidad de palabras, sus corazones se unieron para siempre. Mientras tanto, Zola consolidaba su poder en la tribu. Había declarado que Kaelen y Elara habían huido por traición y había convertido al jefe en su propia marioneta. Su nuevo objetivo era el pequeño hijo de Kaelen. Afirmó que el niño también había sido contaminado por la magia de la extranjera y que necesitaba ser sacrificado en una ceremonia sagrada para la purificación de los espíritus. Esta era la última y despiadada jugada que acabaría por completo con el linaje de Kaelen y convertiría a Zola en la única e incuestionable líder de la tribu. Aunque una parte de la tribu se rebeló contra esta horrible idea, el imperio de miedo de Zola había crecido tanto que nadie se atrevía a oponerse a ella. Comenzaron los preparativos para la ceremonia. Kaelen y Elara recibieron la noticia de la ceremonia de un cazador que les era leal. No les quedaba tiempo. Tenían que luchar contra su propia tribu, pero Kaelen tenía en mente un plan más astuto. El poder de Zola se alimentaba del miedo del pueblo. Si podían eliminar ese miedo, el poder de Zola también desaparecería en un instante. Su plan era golpear a Zola con su propia arma, la ira de los espíritus. La noche de la ceremonia del sacrificio, mientras toda la tribu se reunía alrededor de la gran hoguera, Zola llevaba al hijo de Kaelen hacia el altar. Justo cuando comenzaba a pronunciar las palabras más sagradas, un sonido espeluznante, nunca antes oído, resonó desde las cimas de las montañas. A continuación, se esparcieron desde los árboles polvos fosforescentes, preparados con los últimos materiales de la bolsa de química del padre de Elara. Los polvos brillaban en el aire con una luz verde y fantasmal, creando la imagen de que los espíritus de los antepasados danzaban. El pueblo, aterrorizado, se arrodilló. En este momento de caos, Kaelen y Elara, con los rostros cubiertos con las máscaras de guerreros de sus antepasados, atravesaron la multitud y se acercaron al fuego. Elara, alterando su voz, habló en un dialecto antiguo. «Este niño es inocente. La verdadera maldita es la impostora que intenta derramar sangre inocente por poder». Zola gritó: «¡Mentís! ¡No sois espíritus!». Pero Elara dio su golpe final. También conocía el antídoto para la raíz de sombra, con la que Zola había envenenado en secreto. El antídoto, al ser ingerido, era inofensivo, pero al combinarse con una hierba calmante que Zola masticaba constantemente, dejaba manchas azules temporales en la piel. Elara había mezclado en secreto el antídoto en la bebida de Zola. «Si el niño es inocente», dijo Elara, «que los espíritus pongan su marca sobre la traidora». En ese momento, comenzaron a aparecer en el rostro y los brazos de Zola unas manchas azules que brillaban como la luz de la luna. El pueblo, al ver que los espíritus habían marcado a la traidora, retrocedió horrorizado. El juego de Zola había terminado. A partir de ese día, el destino de Zola fue servir a los ancianos, a los que ella misma había envenenado. La tribu pidió a Kaelen y a Elara que fueran sus nuevos líderes. Bajo su liderazgo, la ciencia y la tradición se unieron. La tribu aprendió a confiar tanto en sus espíritus como en sus mentes. Años después, cuando sus hijos les preguntaron cuál era la mayor magia, Elara y Kaelen se miraban y sonreían. La mayor magia, decían, es atreverse a encontrar la verdad y el amor, incluso en la más oscura ignorancia.